el personaje disonante del día de hoy me dijo que le diga Gaucho Zen, pero tiene un nombre y es Federico y tiene un apellido que es Sanz. Gaucho, ¿cómo estás, Sí. querido? Bien, ¿cómo andás vos, Nico? Bien, bien, hermano. Gracias por la invitación. Qué lindo que puedas estar acá. Sos una de esas personas, yo el canal lo abrí hace poco y sos una de esas personas que me motivó a abrirlo, a comunicar. Así que nada, Qué bueno. te agradezco eso. Como te contaba en la previa, un poco lo que me motivó o por lo que yo te conocí fue por tu manera de vivir así bastante simple y sencilla de compartir un poco los conceptos de la permacultura, que como te decía, para el canal es un concepto totalmente nuevo. Contame un poco Mm. cómo llegó a vos, cómo te empezaste a desarrollar en la permacultura, ¿cómo es eso? Bueno, yo un poco llego ahí a raíz del panorama energético que existía en el mundo hace unos 10 años, previendo una situación de escasez energética. Sí. Yo soy ingeniero, entonces estaba un poco y especializado en energía, ¿no? Estoy interiorizado en esos temas y empecé, bueno, a buscar una forma de prepararme para un posible peak oil, que se hablaba en aquel entonces, un pico de petróleo. Sí. Y, y fue así un poco que llegué a la permacultura, que escuché de ello, que escuché que hablaban de vivir de una manera más sustentable, con una menor huella de carbono, eh, y todas las otras principios y fundamentos de la permacultura. Sí, pero vos en ese momento la escuchaste y ¿cuándo la empezaste como a incorporar y cuándo empezaste a usar los fundamentos de la permacultura en tu vida? Yo hice un curso en 2013, hice un curso vivencial de permacultura acá en Uruguay, en las sierras de Aiguá, con una profesora, Elda, Sí. que fue como la primera permacultora del Uruguay, ya falleció el año pasado lamentablemente, que fue como quien trajo las ideas al Uruguay y daba el certificado internacional, el diploma internacional de permacultura, como quien dice. Ajá. Y hice ese curso que no lo terminé, pero bueno, empecé así. Después hice una experiencia vivencial en esa. Ella tenía una comunidad en las sierras, entonces hice una experiencia vivencial ahí, seguí aprendiendo. Estuve un mes viviendo con ella, aprendiendo las bases, ¿no? De cultivar, de, de cómo cosechar agua, de cómo producir energía en el campo y cómo vivir en la naturaleza. Y ahí encontré no solo la profesora esta, Elda Villalda, sino todo un montón de compañeros y amigos que me abrieron las puertas a seguir con el tema. Qué loco que sea algo que tengamos que estudiar y que de alguna manera es lo que nos precede, ¿no? O sea, digo, hemos llegado hasta acá, evidentemente por saber usar y vivir con los recursos naturales, evidentemente, ¿no? Hasta la desviación que hemos hecho en algún momento, no sé, me perdí en qué parte de la historia pasó, pero nos hemos desviado a este momento tan raro que estamos viviendo, ¿no, Fede? Sí, las cosas nos han ido llevando hacia donde estamos hoy. Este, y bueno, hay que adaptarse. Habrá Sí. que adaptarse y utilizar lo que sirve y lo que no sirve, dejarlo afuera. Sí, Y escúchame, ¿y qué te iba a decir? ¿Y cómo te transformás o en qué año, o sea, en qué momento te transformaste en el Gaucho Zen? ¿Desde cuándo empezaste a ser ese personaje que vive con vos 24 horas? bueno, fue más o menos cuando empecé a interiorizarme con todos estos temas de la permacultura y sentí que quería empezar a expresarlos, a hablar, no solo de permacultura, que los primeros temas de los que yo empecé a hablar fueron también de tips de productividad, de minimalismo, de nomadismo. Y la manera fue que yo había estado trabajando en el mundo corporativo unos años, pero me había desilusionado mucho con lo que era, con lo que representaba el estilo de vida que proponía. Y un día, y además siendo parte de proyectos que quizás realmente iban en contra de mis principios, que quizás no eran lo mejor para el ambiente y ese tipo de cosas,
Sí, Y, y viendo que el mundo se iba al carajo, dije, la verdad que acá no estoy aprendiendo a sobrevivir para el mundo que se viene, no estoy aprendiendo a sobrevivir por mis medios. Yo quería aprender también a ser eh, independiente, a saber autoabastecerme en un caso de posible colapso social, como el que estamos viendo que sucede, colapso de los principales sistemas. Entonces ahí decidí dejar el mundo corporativo y empezar a aprender de permacultura, así, haciendo experiencias como esta de estar en la escuela un mes o en otras comunidades. Y luego, bueno, nació como un interés por transmitir todo eso que yo estaba aprendiendo y, y empezó siendo pretendía ser una forma de generar ingresos, un ingreso de manera nómada y que al final no, nunca llegó a ser eso. no prosperó, sí. Y sí, porque después como que fue mutando hacia otros lados el personaje y el blog y las plataformas en las que me fui metiendo y las cosas que fui descubriendo y los límites que fui descubriendo. Y bueno, mi rumbo quizás cambió bastante. Sí. Y básicamente, bueno, me estoy adaptando a las situaciones que estamos viendo hoy. Sí, eso vi mucho, ¿no? Te metiste mucho más también en la parte más geopolítica, ¿no? Como que creo que esos temas por ahí también te interesaban, evidentemente, y los estás tratando como de acompañar o compartir también desde las redes, ¿verdad? Sí, ahora estoy siguiendo bastante lo que es la geopolítica porque en mi transcurso por las redes, con mi canal de YouTube, con el blog de Medium, todas esas cosas, con el podcast, empecé a encontrar mucha censura, muchas cosas que no me cerraban, y empecé a investigar y el público te va llevando, ¿no? Por los temas más calientes, los temas que hay menos información, te va pidiendo la gente y uno cubre los temas que ve que más le piden. Sí, Eh, y empecé a detectar una carencia de la información de los medios de prensa tradicionales, una carencia de cubrir lo que está pasando en el mundo. Las noticias son cada vez más y más locales, cada vez, sí, sabemos capaz al detalle lo que sucede en la ciudad donde estamos, pero de lo que está pasando en el mundo no viene nada en las noticias, al menos por alguna razón. Y a veces es mucho más importante saber lo que pasa en la otra punta del mundo que entender lo que pasa en tu ciudad, porque lo que hace sobre todo eso pasa al menos en Uruguay, en un país tan chiquito, que lo que haga un político en Uruguay es irrelevante. En cambio, lo que hace un político en China o en Estados Unidos capaz que le cambia la vida a medio mundo. sí. Y, y estudiar la geopolítica te hace empezar a entender cosas que pasan en tu país y a cerrar y a caer fichas que si quedás así metido en el agujero del avestruz, como los medios de prensa pretenden que estés, no vas a ver nunca la imagen grande, ¿no? Sí, 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 te entiendo. Igual me parece, mira, me ha pasado algo bastante similar a lo que creo que estás contando, que primero se da como un despertar, siento que tu parte de irte por la permacultura y todo es como una especie de despertar espiritual, como una conciencia más, no sé, Sí. de ambiente, por ahí. Y ahora no sé por ahí desde cuándo considerás que tuviste tu quiebre hacia la geopolítica, que también yo creo que son dos informaciones que son necesarias y que si las personas podemos como equilibrarla y balancearlas y vivir con esa noción de la geopolítica, pero sin perder las bases, como para poder no depender de la geopolítica, ¿no? Porque en algún punto lo que decía, sí, va a tener más peso una decisión que tome un político en China que un político en Uruguay, incluso dentro de Uruguay, seguramente. Pero digo, tu búsqueda también en algún momento fue, no sé, me imagino, no sé si aislarte del sistema, pero como que el sistema no te permee tanto a vos, ¿no? Sí, exacto. Yo en la permacultura veía una forma de apartarme yo lo que veo es que el sistema actual está cayendo y es irreparable, entonces hay que crear uno nuevo. Y veía en la permacultura una forma de poder crear una nueva comunidad, una apartada del sistema Sí. que tanto me tenía agobiado. O sea, una forma de hacer el mundo que querés crear, ¿no? En vez de tratar de cambiar lo que ya hay, que es casi
imposible. Empezar de cero, y con la permacultura veía eso, y además la permacultura es lo veía como una forma de prepararme para un colapso del sistema, donde los sistemas básicos que sostienen a la sociedad y al ser humano colapsen, como está pasando, como estamos viendo, que son los sistemas de salud, los sistemas de energía, los sistemas alimentarios. Prepararme para eso, en la permacultura encontré que me podía preparar para eso, que quizás es un camino distinto al que muchos encuentran en la permacultura. La mayoría o muchos otros se encuentran en la permacultura por motivos mucho más diferentes, más quizás algunos llegan como por un amor por el cultivo, o por un interés por el cultivar, o Sí, que no era mi caso. Claro, También lo tengo, pero... Lo racionalizaste, viste para dónde iba el mundo y te adelantaste. En algún punto fuiste un visionario hace 10 años de lo que iba a pasar, y creo que en realidad fuiste un visionario de lo que va a seguir pasando en algún punto. Y te quiero preguntar si seguís creyendo en la permacultura. Sí, claro. O sea, yo vi la permacultura como desde el punto de vista del prepper, ¿viste? No sé si conocerán lo que es, pero el prepper son en inglés, los que se preparan para un posible apocalipsis zombie, ese tipo de... Ajá. Y bueno, así llegué. Entonces, creo que la permacultura sí, sigo creyendo, pero encontré que tiene limitaciones, y quizás yo en un momento quizás creía que la solución era cambiarnos todos a la permacultura, y si todo el mundo hacía esa transición, yo pensaba que podíamos empezar. Quería seguir el modelo Ubuntu, que es un modelo de Michael Tellinger, que es un historiador, un antropólogo sudafricano, que con su sistema Ubuntu es un sistema que propone iniciar comunidades independientes rurales que vayan formando su propio sistema económico y sean autoabastecidas. Y ese sistema empezaría a crecer, y por el sistema económico que manejarían de trueque, haría que las comunidades aledañas vayan cayendo al sistema Ubuntu, que es un sistema más basado en la permacultura. Okay. Yo tenía esa idea de que eso podría llegar a ser posible, y eso hoy, después de tratar de estar varios años en algunas comunidades, lo veo un poco más difícil, quizás. Okay. No tan práctico como creía, pero bueno. Ok. Y entonces vas vislumbrando más o menos por dónde es el camino, o sea, por dónde la estás surfeando, ¿cuál es el camino? Sí. Y, o sea, bueno, después lo que, bueno, aparece todo este tema de la pandemia, ¿no? Que obviamente nos solía adaptarnos, pero también creo que el paradigma hoy en 2021 ya ha cambiado. El paradigma del peak oil, del que el petróleo se iba a acabar, de que ese paradigma de que el petróleo era escaso, que me había llevado a mí a la permacultura, hoy ha cambiado. Hoy básicamente hay un exceso de petróleo, hay una sobreoferta de petróleo. Claro. En el 2020 vimos que el precio del crudo llegó a cero y a ser negativo, o sea, te pagaban por llevártelo. Entonces ese mundo de escasez energética para el cual yo me estaba preparando a través de la permacultura, quizás ya cambió, ¿no? Cambió el escenario. Ahora hay un escenario de abundancia de energía, como quien dice. Sí. Se podrá dejar de usar por motivos ambientales, lo que sea, pero ese escenario de peak oil, de que la sociedad humana va a colapsar por falta de petróleo, no creo que se vaya a dar. Podría colapsar por un virus, por otros motivos, pero no por un tema energético. Bien, sí. Y creo que hoy el mayor peligro, entonces, ya no es el peligro de la escasez energética, sino el peligro de una amenaza que presiento de una especie de tiranía mundial que se está formando. Claro, sí, lo que se viene hablando. Y por ahí la voy llevando. El nuevo orden y todo. Sí.
Y vas a ir, claro. por lo que te vengo escuchando, vas a ir escapando de los países en los cuales te obliguen de repente a vacunarte, ¿no? Eso fui escuchando también. Claro, ahora se está hablando de la vacunación y de hacerla obligatoria. En Uruguay dicen que no va a ser, por ejemplo, dicen que no va a ser obligatoria por el momento, pero la van a pedir para viajar, para trabajar, para estudiar, para todo. O sea, es como que sea obligatoria, ¿no? Sí. Para mí es un chantaje, que te digan eso es un engaño. Sí. Y que no la hagan obligatoria ahora en 2021 no quiere decir que en 2022 no sea obligatoria, ¿no? Entonces, y de aquí a 5 años todos van apuntando hacia ese lado, ¿no? Y yo creo que realmente es como... No tengo necesidad de quedarme a vivir en un lugar donde me obligan a inyectarme cosas, sustancias con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Si no se me respeta la libertad, no tengo necesidad, no tengo obligación de estar viviendo acá. El mundo de hoy es un mundo que ha cambiado. Realmente podés estar viviendo en el país del mundo que quieras, podés estar viajando continuamente. Y gracias a la tecnología del internet con sus pros y sus contras, y a los viajes en avión, pero que hoy están como súper cortados, pero más allá de eso, a pesar de que esté los viajes cortados, creo que igual se puede llevar una vida nómade, y ir persiguiendo donde se pueda vivir, me parece. Mi postura es más que quedarme a luchar y por ahí meterme en política y tratar de luchar y defender mi país. Como hijo de inmigrantes, que fueron hijos de inmigrantes a su vez, creo que mi verdadera patria es la libertad. Iré buscando la libertad donde la encuentre, porque eso fue lo que hicieron mis ancestros y los ancestros de mis ancestros, que se fueron huyendo de un fascismo, llegaron a Uruguay, pero antes iban huyendo de otro sistema cuando llegaron a España. Entonces, si lo pensás, la historia de la humanidad es la historia de la emigración, de que de repente un país se caga y hay que irse. Sí. ¿Y vos crees, Fede, que realmente, o sea, el sistema va a caer, va a terminar de caer? ¿Lo vamos a ver nosotros eso? ¿El sistema como tal? Sí, yo creo que ya lo estamos viendo caer, ya lo vimos caer, porque cuando digo el sistema básicamente es un total de 16 sistemas que conforman el sistema. Yo hice un video en mi canal de YouTube, lo pueden buscar, 16 sistemas que están colapsando, que lo hice en el 2018, pero los principales sistemas que sostienen al sistema, a la sociedad, a este sistema de ciudad-estado que utilizamos nosotros, los seres humanos, para vivir, con la pandemia provocó colapsar. Hubo un colapso energético cuando el precio del petróleo cayó a negativo. Eso fue un colapso del sistema energético. Bien. Hubo un colapso en el sistema de salud, dicho por los propios políticos, a nivel mundial. O sea, todo el sistema de salud mundial cayó. Hubo un colapso en los sistemas militares y de defensa y los sistemas internos policiales. Empezaron, por ejemplo, en Estados Unidos, que el año pasado estuvo todo el año en llamas, ¿no? Sí. Con graves protestas y graves carencias de que no habían policías para atender a la gente cuando los llamaban, cuando los robaban, por ejemplo. O sea, un colapso del sistema de policial interno, y eso sucedió en todo el mundo, en Europa, en Francia, en Holanda está sucediendo muchos disturbios los últimos días, una cantidad de disturbios, tanto en Rotterdam como en Holanda, y estamos viendo ahora, en enero del 2021, un colapso de los sistemas políticos de las grandes potencias del mundo. O sea, no solo tenemos por un lado la situación de grieta que hay en Estados Unidos con la asunción de Biden y Trump, que no quiso entregar, y que una parte de la población cree que fueron robados. La mitad, 80 millones de personas que votaron a Trump, creen que las elecciones fueron fraudulentas. Pero después te vas a Europa y en Europa están colapsando los gobiernos de Alemania, de Italia
eh, de varios países en la vuelta. Están o sea, en Holanda también hay disturbios. Entonces, yo creo que eso son los indicios del colapso del sistema. Quizás el sistema no necesariamente tiene que colapsar de un día para el otro. No es una cosa que hoy está el sistema y mañana colapsó Claro. y volvemos a vivir de manera primitiva. Yo creo que un sistema le puede tomar años, incluso décadas en caer. Y creo que venimos cayendo hace décadas y ahora estamos en las últimas instancias. Bien, bien, o sea, sí, sí, que tampoco se hizo de la noche a la mañana, así que me imagino que también la decadencia la hemos estado viviendo y como Sí. nos vas contando también de alguna manera la propia muerte del sistema, a pesar de que en apariencia hay ciertas cosas que parece que Sí. continúan. Incluso el sistema económico ha caído y ahora en la conferencia de Davos los economistas del mundo hablan de un reseteo de la economía mundial. O sea, eso es un colapso del sistema. Sí, ¿No? sí. Escuchame, bueno, hace 10 años más o menos visualizaste lo que está pasando ahora. Si te pregunto qué va a pasar en el 2031, ¿qué puedes ver? O sea, eso de que yo visualicé, no es que soy adivino ni nada, es simplemente de base a informaciones y otros autores que sigo que vienen predicando de esto, incluso autores como Buckminster Fuller que hablaba de esto en los años 70 o varios otros. Para el 2031 es muy difícil saber, pero yo creo que me parece que por unos años más, al menos hasta el 2030 posiblemente, vamos a seguir con las libertades muy, muy restringidas, con mucho caos social. Con estos temas de virus, me parece que vamos a seguir unos años más, al menos 2 o 3 años van a seguir insistiendo. Sí, Y creo que hay que ir tomando aire, como que lo que yo creo es que recién como para el 2030 se va a empezar a calmar la cosa. Creo que incluso recién está empezando la cosa. La situación mundial es realmente inestable. Creo que muchos países se pueden llegar a dividir, incluso Estados Unidos creo que puede llegar a dividirse en dos países. Incluso lo que está pasando entre China y Taiwán hoy en enero de 2021 está China mandando bombarderos y, y bastante presencia militar ahí en el sur de China, en el mar meridional de China, está provocando a Taiwán, que están al borde de la guerra. China y Taiwán o sea, China está al borde de invadir Taiwán. Si eso sucede, se puede armar un caos muy grande con los aliados de Taiwán, que son Australia, Estados Unidos y el resto de países occidentales. Entonces creo que todavía queda mucho para ver, porque algunos creen que está como que, bueno, ya pasó el 2021, el peor año de la historia, el 2020, sí. ya el 2021 se va a tranquilizar y el otro va a volver a toda la normalidad y la economía y los mercados. Y yo realmente no apostaría mucho al sistema, ni a los mercados, ni a la economía, no apostaría al dólar. Y en lo personal yo estoy ni siquiera apostando mucho a ningún proyecto. Estoy como flotando, tratando de subirme al primer tronco que flota que veo, Sí. mientras pasan las olas. Y me parece que un poco la estrategia es apuntar a sobrevivir hasta el 2028 por ahí, Sí. cuando las aguas se calmen. Vale. Bueno, me gusta o sea, me gusta por lo menos el panorama esclarecido. Digo, no sé, mal que mal, la visión que tuviste, un poco la información te llevó a entender que para 2020 íbamos a tener esta crisis de repente y pasó. Así que vamos a ir preparándonos para lo que se pueda llegar a venir. Ya sabemos por ahí de repente que la permacultura es algo idílico, que por ahí puede llegar a resultar
no sé si por ahí para un determinado grupo de población, pero por ahí no para tanta gente. Habrá que explorarlo, eso, voy a también investigar eso al respecto, pero me gustó por lo menos plantear la permacultura como para hacer lugar y para poder seguir hablando en el canal. Y también hemos tenido en algún momento a Liru Landucci también hablando un poco de geopolítica, es algo que también me interesa bastante. Quisiera tenerlo en algún momento al señor Quique Romero, que también está muy informado con esto. Así que, bueno, Fede Sanz, Gaucho Zen, te agradezco muchísimo por tu participación en el programa. Veo que la vida te va llevando de tronco en tronco, flotando, dejándote llevar un poco por la corriente, por lo que va pasando. Y bueno, fue un gustazo, como te digo, fuiste uno de los que me inspiró a comunicar, así que te agradezco eso y voy a seguir también ahí en las redes siguiéndote para seguir un poco la inspiración. Bueno, Nico, te agradezco mucho. Un gustazo estar frente a tu audiencia. Que me busquen en YouTube, en TikTok, en Telegram también, todo por Gaucho Zen, en Instagram, que me están censurando, pero bueno, que me busquen. Y bueno, un gustazo ha sido. Gracias, hermano. Bueno, nos veremos en el próximo capítulo de Disonancia Cognitiva. Este fue el Gaucho Zen, un personaje pintoresco, distinto. Y bueno, veremos qué nos espera en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chau, chau.